a presentar esta. ¿Se ve más o menos bien? ¿Pueden ver? Después se las mando. Sí, se ve bien. Sí, lo vemos bien, lo vemos bien. Eso es importante. Entonces, no sé qué le pasa, no sé qué corno tiene esto. Una cosa que uno tiene que saber es la esclerosis sistémica. Es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta un montón de órganos a las esclerodermias localizadas. Yo les hago esto porque es fundamental, porque a veces hasta los médicos mandan pacientes que tienen esclerodermia y tienen esclerodermia localizada. Localizada es en la piel, significa. Yo tengo una morfea, tengo una cosa en la piel, que es una esclerodermia. Localizada en la piel no es lo mismo que lo que vamos a hablar ahora, que es la esclerosis sistémica, que es la que tiene afección de los órganos internos, tiene el pulmón, el corazón. Son dos cosas, dos enfermedades diferentes. Les pido, porque esto es una cuestión semántica, tiene esclerodermia. Por eso van a encontrar que se dice esclerosis sistémica o systemic sclerosis en inglés. Y es el término por ahí más exacto. Parece una estupidez, pero no es una estupidez, porque más de una vez me han mandado pacientes que son territorio del dermatólogo, porque tiene la piel, tiene una mancha en la piel, que es una esclerodermia, porque tiene una atrofia, escleroatrofia en la piel localizada, pero no tiene una esclerosis sistémica. ¿Se entiende esto? Separemos las aguas y después hablemos de... Bien, acá viene ahí. Esto, por ejemplo, es un golpe de sabre. Esto es, por ejemplo, es una morfea. ¿Ves que es algo de la piel, es algo local? Esto se da mucho en los chicos, pero no es una esclerosis sistémica la que vamos a hablar. Cuando hablamos, básicamente acá no me lo va a permitir. Pero no importa. No se puede. Dejémoslo ahí. Listo. Ay, Dios, me mandé una macana. Para que lo voy a cambiar ahí. Voy a ponerlo acá sin tocar nada, porque no puedo tocar las presentaciones. Pero en general van a ver que depende, esto se los explico, la variación geográfica depende del sitio donde estemos. Más o menos entre 200 casos por millón de personas años. Y lo que yo le iba a llevar acá es en publicación que hizo la gente del italiano. Ellos tomaron todos los gente que consultaban el plan de salud, como el nuestro, si fuera el plan de salud británico, el plan de salud italiano, y vieron qué prevalencia e incidencia tenía. Entonces, es decir, en este grupo cerrado, y estimaron, porque para la prevalencia teníamos que tener toda la población de Argentina, tener un muestreo muy grande, cosa que eso no se puede hacer. ¿Qué prevalencia tenía? Fíjense acá que Argentina hicieron un seguimiento, creo que fue retrospectivo esto, pucha Dios, del 94 al 2004, y sí, no sé qué pasa con esto, le veo poca vida. Hola, ¿me siguen? Sí, y vemos sí, de lo más o escuchamos. menos 96 casos, acá se mueve todo por millón. La base, no, lamento, no se puede presentar así. No sé por qué. Sé que tiene el power, debe estar muy pesado. ¿Me siguen? Sí. Yo voy a ir mostrando ahí, básicamente tiene tres componentes, que no lo voy a, para que no haya problema ahí, no lo voy a tocar, pero ¿qué es? El compromiso vascular, la vasculopatía esclerérmica, tiene el compromiso de la piel, ¿no es cierto? Y tiene la fibrosis, la vasculopatía y la parte de anticuerpos, es una enfermedad autoinmune. Entonces tenemos anticuerpos, la parte de serología, el daño de la vascular y la fibrosis o el tejido conectivo que se ve afectado. Es un trípode, vascular, fibrosis y anticuerpos. Más o menos en este gráfico, voy a tratar de no tocar nada, vemos cómo hay una injuria, que no sabemos cuál es el día que desencadena, entre otras cosas, el daño de los endotelios vasculares. Esto genera un montón de mediadores, y lo que hacen es que el fibroblasto, ustedes saben que los tejidos de sostén del cuerpo es el tejido conectivo, tiene fibroblasto, ese fibroblasto que está quiescente, que está dormido, se transforma en miofibroblasto, secreta componente de la matriz y demás, es como si fuera un proceso de cicatrización anormal, es decir, como que donde hay tejido conectivo hay mucha fibrosis, como si hubiese un daño, vio que cuando hay un daño, y esa cicatrización no frena nunca, por eso se fibrosa el pulmón, se fibrosa el miocardio, ¿se entiende? ¿Dónde es el daño inicial? No se sabe. Algunos dicen que es en el endotelio, y eso hace que se generen mediadores que actúen sobre los fibroblastos del tejido conectivo y genere fibrosis. Entonces tengo daño endotelial, va a haber oclusión de los pequeños vasos, sobre todo, por eso el Raynaud es muy frecuente, vamos a ver las úlceras digitales, estos pacientes, fibrosis, se fibrosa el pulmón, se fibrosa el corazón, por ejemplo, y la piel, ¿sí? ¿Está bien? Y esto, ¿qué es lo que desencadena? Bueno, habrá factores genéticos, epigenéticos, etcétera. Pero más o menos la fisiopatología es esa. Hay una injuria, genera una activación
del sistema y anticuerpos que participan en el sistema inmunológico, hace que se genere este tipo de fibrosis, tejido cicatrizal sin un stop, sin un límite, y lleva una fibrosis permanente, por decirlo así. Lo que estoy haciendo es muy básico y tratarlo de muy simplificado, ¿no? Es mucho más difícil, de hecho, es una enfermedad que está huérfana de tratamiento, no hay mayormente la droga que frene todo esto, podemos ir viéndolo. Una manera de estudiarlos, es decir, la pregunta que uno se hace es si uno puede diagnosticar, porque cuando el paciente viene todo duro y todo acartonado, creo que no hay mucha duda. Bueno, si miramos los viejos criterios del ARA, de la Asociación de Reumatología Americana, en ese momento ahora el ACR, el Colegio Americano, ellos hablaban de esto, fíjense, decían que los criterios mayores tenía que tener una esclerodermia, una dureza de la piel, que era proximal a las metacarpofalángicas. Y estas son las meta, proximal para este lado, ¿no? ¿Está bien? Esto duro, decía, y hablaba de criterio mayor, o sea, aquel que tenía duro, y a su vez incluía, yo no lo puse acá, las metatars, o sea, la piel dura de acá para acá, y, digamos, o 2 de 3 criterios menores, por ejemplo, tenía esclerodactilia, duro el dedo, el digital pitting scar o la pérdida de sustancia, secuelas de úlceras en la punta de los dedos y fibrosis pulmonar, decíamos que tenía esclerodermia. Fíjense que cuando uno tiene fibrosis pulmonar o tiene úlceras en general es un diagnóstico tardío. Y esto se mantuvo hasta el 2013. Llevó en el 2010, 2011, comenzó, en realidad hubo un postulado en el 2001, que fueron criterios que también usamos nosotros para presentar los trabajos y poder hacer trabajos con esto, y usamos estos criterios, que son los criterios de clasificación de esclerosis sistémica temprana, que es el grupo de Leroy-Metzger, donde ellos que decían que el fenómeno de Raynaud, pues fíjense que yo no hablé nada, Raynaud es no sé si saben lo que es Raynaud. Sí, sabemos. Son esos cambios de coloración en los dedos de las manos con el frío, por vasoconstricción de las arteriolas, bien en las zonas sacras, manos y pie, manos más que pie, puede ser los lóbulos de la oreja, la región periorificial, a veces las mamas, hemos visto, la lengua, pero bueno, las narinas, es decir, todos los sitios que están expuestos al frío, por distinto, está muy llena la compu, por eso es que no me permite. Básicamente me permite de alguna manera hacer esa vasoconstricción. Es decir, el fenómeno Raynaud, que es un fenómeno vascular que puede ser que no se asocie a esclerodermia, es un fenómeno temprano y aparece a veces años antes de la enfermedad. Esto es lo que hace que su estudio, o sea, la aparición, uno tenga que estudiarlo al paciente. Entonces, ¿qué decían ellos? Si ese paciente yo lo documento, porque es clínico, tiene Raynaud, a veces le decimos que nos traigan la foto, y ese Raynaud claramente es objetivo, o sea que yo veo que tiene fenómeno de Raynaud, entonces veo si tenía anticuerpos específicos y tenía un patrón que se llama de esclerodermia, es un daño de la microcirculación. Con eso decía, tiene esclerodermia temprana. Si yo no puedo documentar realmente el Raynaud, veo si tiene anticuerpos específicos y a presencia de patrón de esclerodermia en la capilaroscopia, que es un estudio que podemos saber que se ve capilares del lecho unguial, que se da en forma temprana. Entonces yo tengo Raynaud y tengo daño a microcirculación y tengo anticuerpos específicos, ahí están los topoisomerasa 1, podemos ver, o el anticentrómero, digo, tengo esclerodermia temprana. Entonces hay una forma de diagnóstico temprano que es la presencia del fenómeno de Raynaud. Entonces, ojo, cuando un paciente tiene Raynaud, ¿qué es eso? ¿Es un Raynaud solo, primario? Porque hay gente que se va a morir con Raynaud y no tiene esclero, pero ese paciente hay que estudiarlo. Ese es el primer punto importante de la clase. Y de aquí que el grupo europeo, que era el grupo que estudiaba la Very Early Disease of Systemic Sclerosis, el grupo que estudiaba la esclerosis sistémica muy temprana, ¿qué decía? Paciente que tenía Raynaud, que tenía puffy fingers, dedos hinchados y un anticuerpo antinuclear, ya no habla ni siquiera de anticuerpo pasivo, son banderas rojas. Entonces a ese paciente le hacemos la cápila, vemos si tiene daño a microcirculación y le pedimos anticuerpos específicos. Si tiene alguna de estas cosas, lo que hacía uno es estudiarlo ya desde el punto de vista de sus órganos, si tenía daño del pulmón, si tenía daño del corazón, o sea, había que ir a buscarlo. Por eso lo que está diciendo acá en esto es,
fíjense, el HR es la tomografía de alta resolución, o te habla del Pulmonary Functional Test, o sea, test de funcionales pulmonares, o la manometría esofágica. La manometría se pide porque el daño del tubo digestivo, que a diferencia de lo que hablamos de hepatía, es en el tercio medio inferior, acuérdense que el superior es estriado, es temprano. Y muchas veces el paciente cursa asintomático y nosotros hemos muchos pacientes que mandamos toda manometría en un momento que estaba una de las doctoras que hacía esto puntualmente, bueno, ya hace rato que no estoy yo en el hospital, hace un tiempo que estoy en el consultorio y que dejamos de hacer un poco esto, tenían todos alteraciones y a veces no tenían ni reflujo ni acidez, manifestaciones. Por eso, concepto importante es el Raynaud, manifestación vascular, manifestación temprana, que antecede o puede anteceder en un tiempo X, 3, 5 años, depende, vamos a ver si son las formas limitadas o difusas, a la aparición de esclerodermia. ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Esperemos que no se altere la compu, está con poco espacio, no me da para el Zoom, usar el... Por eso es que me aparece esto, tengo que vaciarla, cosa que no hago. Y después aparece en el 2013 tanto el grupo europeo, como el grupo el EULAR, como el grupo americano, lo que hacen es esto, es decir, ponen una serie de ítems y dicen 9 o más, esclerodermia. Esclerodermia en los dedos de las ambas manos, que se extiende proximal a las metacarpos, en un criterio suficiente, acuérdense, esclerodermia proximal, y o que tuvieran alguna de estas cosas, esclerodermia digital, o los puffy fingers, que es dedos hinchados, o esclerodactilia, la presencia de úlceras, y todas esas anormalidades en el pulpejo del dedo que se dan por compromiso vascular, las telangiectasias, que son vasos dilatados, que se pueden dar a veces en las mucosas, en las manos, en la cara, anormalidades capilares, ahí aparece la cápilaro, compromiso intersticial, el Raynaud, y aparecen los anticuerpos. Acá aparecen 3 anticuerpos específicos, que es el anticentrómero, que es el ACA, que yo lo puse acá, el antiesclero 70, y la anti-RNA polimerasa 3, que nosotros no tenemos KIT, pero que es otro de los anticuerpos involucrados. ¿Está claro? O sea que yo, digamos, tengo básicamente una manera de poder clasificar, es decir, problema proximal, o voy sumando, se suma en realidad de cada campo, le explico esto, no es necesario que lo sepan, si tengo PAF y tengo esclerodactilia, sumo el de mayor puntaje, no sumo ambos, ¿está claro? Se suma del grupo el de mayor puntaje, les aviso esto. Y uno dice, bueno, ¿tiene 9 más? Tiene una esclerodermia, ¿está bien? Son criterios, esto se los paso, básicamente es un trabajo que hicimos nosotros, donde veíamos que los nuevos criterios, a diferencia de los viejos, lo explico así para no complicar, identifican mayor porcentaje, porque a veces pacientes que tenían Raynaud y no tenían esa esclerodermia y tenían fibrosis, no entraban de esos criterios viejos del 80. Fíjense que mucho mayor porcentaje de pacientes con esclerodermia reúnen y entran de estos nuevos criterios a diferencia de los viejos. Eso es lo que le quiero mostrar, no importa. ¿Estamos? Ahí está un poco los datos de una publicación que hizo Eugenia, que fue una fellow nuestra. Esto pasaremos de largo. Y la capilaro, que es otra cosa importante, también se correlaciona con el daño vascular. La capilaroscopía es un estudio que se hace en los pacientes con Raynaud, se usa microscopía, se usa un video y uno puede ver lo que estoy mirando acá, que son los capilares. No sé por qué no me aparece la flecha, pero bueno. Fíjense la microhemorragia, que es lo que estamos viendo, no lo puedo abrir esto, y estos capilares que son como aberrantes. En general lo que uno ve son en forma de U-shape, se dice en forma de U, son como horquillitas los capilares. Cuando el capilar se va agrandando, pierde, porque no sé si se acuerdan del endotelio y de la membrana, ¿no? Es decir, cuando el endotelio se daña y aumenta la permeabilidad capilar, salen los glóbulos rojos, que es lo que por ahí estamos viendo ahí, que es una de las alteraciones más tempranas que se da y que vemos. O sea, ese paciente con Raynaud, yo miro esto, por ejemplo, bien temprano, y tiene un anticentrómero, aunque no tenga otra cosa, tiene una esclerodermia temprana, aunque no tenga la piel dura, ¿se entiende? Donde todavía no parece haber evidencia orgánica. Esto un poco para cambiar un poco lo que ustedes en principio por ahí tienen como concepto, no sé si han leído algo. Entonces, fíjense, hay una fase silente, dice esto, ¿no? Es decir, la fase silente, pero lo primero que aparece es lo vascular y lo primero que aparece es el Raynaud. Por eso la puerta de entrada de estudio de los pacientes con esclerodermias es el fenómeno de Raynaud. Y eso hay que tenerlo anclado y agendado, ¿está bien? Entonces, como primera conclusión, lamento no poder tener una presentación mejor, es que el Raynaud constituye la piedra angular
más anticuerpos específicos, y yo tengo una cápilaro, digamos, con esas tres cosas, serología, anticuerpos, Raynaud y cápilaro, esas tres cosas yo puedo hacer un diagnóstico de esclerodermia temprana, bien hecho. Paciente con Raynaud, me da Raynaud, un poquito hinchada las manos, no. Le pido, tiene un anticentroma, tiene un anticuerpo, tiene un anticuerpo antinuclear, aunque no tenga un específico de la esclerosis. Tiene algún daño de microcirculación mínimo. Ese paciente hay que seguirlo. Lo estudio, lo que hacemos nosotros en general sí, le pedimos un ecocardio, una tomografía, mandamos a la parte digestiva, o sea, hay que estudiarlo, para ver si ya tiene una afección temprana. ¿Se entiende? Bien. Sabemos que la mortalidad, no se asusten, es alta, es decir, en general, se lo explico breve, este es un metaanálisis, esto es un forest plot, y lo que está mostrando ahí es la tasa de mortalidad estandarizada, que es la mortalidad de la esclero sobre la población general. Si yo quiero saber si los pacientes de esclero se mueven más que la población general, y se mueven casi 4 veces más, ¿ven? Que está ahí. Fíjense que tienen muchísimo mayor mortalidad, que podemos saber por qué. Y es un análisis muy interesante, distintos trabajos que han mostrado pacientes porque se mueren mucho más, casi 4 veces más que la población general. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿Están asustados? Sí. ¿No? Muy asustados. Bueno, esto que parece muy raro es un gráfico que yo lo muestro siempre, es de la corte de Pittsburgh de Virginia Sting. Ella estuvo con nosotros en el 2013. Yo la invité estando en Colombia en el 2012 y accedió. Es una referente de la enfermedad y es una persona que ha publicado más de 150 publicaciones sobre esclerosis. Donde ustedes busquen compromiso intersticial pulmonar, renal, piel, lo que ustedes quieran de esclero, va a aparecer siempre el trabajo de Virginia Sting. Virginia está en Georgetown, pero fue en muchos años, estuvo en Pittsburgh con Thomas Metzger, otro referente, y ellos vieron de qué se morían los pacientes. Esto es lo que está mostrando. Fíjense, en la década, tomaron toda esa corte de distintas décadas, 72 al 76, distintos años. Fíjense que primero los pacientes se morían de la crisis renal esclerodérmica. Y fíjense qué pasa, porque después vinieron los IECA, los famosos enalapril y demás, que parece que cambiaron el rumbo de la cosa, y fíjense acá lo que pasa, se morían de los violeta, pulmonar arterial hypertension, pero que está en inglés, por ahí se lo traduzco, hipertensión arterial pulmonar, y esto que dice ILD, que es interstitial lung disease, o sea, enfermedad intersticial pulmonar, o sea, se mueren de hipertensión pulmonar y de compromiso vascular pulmonar e intersticial pulmonar. Esas son las principales causas de mórbido en realidad. Eso es importante. ¿Qué se mueren? Se mueren del pulmón. Ya sea que aumente la presión de la arteria pulmonar, ya sea que tenga afección del intersticio pulmonar. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es importante. Por más que se diagnostique temprano, se muere de problemas pulmonares. Qué buena pregunta hace la brasilera. Bueno, a ver. Julia, ¿no? La que habló. Sí, el tema es que, digamos, uno puede prever, puede tratarlos antes y el intento es tratar de alguna manera de mejorarle el pronóstico. Lo que vos decís, lo que se llama es un sesgo a veces, digamos, de hacer un diagnóstico antes y decir que vive más porque se lo haces antes, ¿no? Porque se lo diagnosticaste 5 años antes, a lo mejor se va a morir igual. Eso que dijiste es fundamental. En realidad, básicamente depende. Si uno logra identificar, por ejemplo, el compromiso intersticial y lo tratás tempranamente, al menos tenés la opción de estabilizarle el pulmón. Si el diagnóstico, vamos a ver, hipertensión pulmonar lo haces temprano, tenés mejor sobrevida y mejores resultados. Si bien es lo que vos planteaste está muy interesante. Porque lo diagnostiqué antes, le mido la sobrevida y vive más. No, porque le hice el diagnóstico antes. ¿Me explico? A ver, yo se lo hago a los 40 y vos llegaste a los 60 y si no, vive más porque eso se llama, tiene un nombre dentro que es el sesgo de decir no, tiene más oída porque se dice antes. En realidad hay algunos trabajos que están mostrados, sobre todo hipertensión pulmonar, que siempre se llega tarde, de que si uno inicia antes la terapia, tienen una mayor sobrevida. Muy buena pregunta la que hiciste, me parece excelente. Bueno, acá vemos qué pasa. La mayoría es el Raynaud, fíjese en azul, pero por ejemplo, el compromiso intersticial se da entre el 30, 40, depende de las series, compromiso vascular pulmonar. Este 21 en realidad depende cómo lo tomemos, es un poco menos, a lo mejor es un 12, 13%, y el 67% compromiso vascular. O sea, después del Raynaud lo que más afecta, y la piel, por supuesto, gran porcentaje, es el compromiso del tubo digestivo, alto, sobre todo el esófago, donde vamos a ver gran afectación.
Entonces, como una primera cosa, la mortalidad es alta. La causa principal de muerte es el compromiso pulmonar. Las formas difusas, que podemos saber qué es, su clasificación, es la que tiene peor pérdida. La que tiene mayor daño de la piel siempre es peor. Ahora vamos a ver, el daño microvascular predice, o sea, si tengo mucho daño en la capilaroscopía, vamos a ver que también tiene correlación con el daño orgánico. Por eso algunos hablan de que la capilaroscopía podría ser un biomarcador, ¿no es cierto? Pero bueno. Esto es un subset de anticuerpos, que es lindo, el diagrama de Venn se llama, donde vamos viendo cómo podemos clasificarla. Podemos clasificarla por anticuerpos, como hacíamos las miopatías, que medíamos los anticuerpos y también nos orientaba su fenotipo, una característica fenotípica, o a través de la piel. Acá vemos que el anticentrómero es la forma limitada, la que tiene menos compromiso de piel, diferente a las difusas, que es las anti-RNA polimerasa, anti-esclero70, y veíamos ahí el famoso overlaps con anti-PMSSL, que se asocia a polimiositis, o los RNP, que son anticuerpos que hablan de cierta superposición de esclero con otra enfermedad del tejido conectivo. Acá vemos los patrones, esto lo pasamos rápido, no es necesario, y acá vemos un poco la clasificación. A ver, limitada, puede ser que el paciente tenga una sin esclero, o sea, existe esta forma, y eso no quita que no tenga daño orgánico adentro, ¿no? Puede tener hipertensión pulmonar, puede tener fibrosis, bueno, pero generalmente los pacientes limitados son menos severos, esta es la realidad, o sea, tienen menos afección en líneas generales que el difuso. Las formas difusas son siempre muy heavy, muy pesadas, porque tienen mucho orgánico, mucho daño y mucha carga de la enfermedad. Y esta es otra forma, las formas intermedias. En general nosotros lo que hacemos es decir, de rodilla para abajo, codo para abajo y rostro, decimos que es limitada. Cuando va del codo para arriba, de la rodilla para el muslo y ya compromete el tórax, es forma difusa. Es una forma sencilla por ahí. Esta es una forma poco más, pone formas como intermedia y las formas difusas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? O sea, más piel, obviamente, mayor gravedad de la enfermedad. Y la otra forma es a través de los anticuerpos. Yo esto se los muestro, pero fíjense, los anticentrómeros, los AK, son en formas más limitadas y tienen mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Y los antitopoisomerasas son formas difusas y tienen mayor compromiso de pulmonar fibrosis. Esta PF significa pulmonar fibrosis, tiene mayor fibrosis pulmonar. Por ejemplo, el polimerasa, por ejemplo, es un anticuerpo muy relacionado a la crisis renal esclerodérmica, es un compromiso vascular y dentro vascular renal, que tiene una altísima mortalidad, pero que obviamente es poco frecuente y que, si bien, como yo les mostraba en ese gráfico, inicialmente se morían la mayoría en la década del 70, cuando vinieron los IECA, el Nalapril, etcétera, en la década del 80, eso empieza y toma mayor relevancia, como vuelvo a repetir, causa mayor mortalidad hoy por hoy del pulmón, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar. ¿Está bien? Un poco este gráfico me gusta, es un gráfico básicamente como que tiene dos cursos. Fíjense, el curso de las formas difusa, tiene mucha fibrosis pulmonar, tienen el compromiso miocárdico, más compromiso cardíaco, y en general la limitada tiene un curso más estable, menos agresivo, pero que puede tener en forma más tardía en el curso de la enfermedad lo que se llama hipertensión pulmonar. Ese anticuerpo, que hablamos, anticuerpo anticentrómero, que está mayormente asociado a formas difusas, tienen mayor compromiso pulmonar. ¿Me van siguiendo? Sí. Es complejo esto, ¿no? No es fácil. El tratamiento se va siguiendo según los órganos que estén afectados. Exacto. Ahora lo vemos eso. Excreción sistémica, la afección de la piel, todo lo que produce, esto lo paso porque no tiene sentido. Acá vamos a una foto de pacientes míos. Microstomía, la reducción por debajo de 40 milímetros en la apertura por el compromiso obviamente de la piel. Fíjense estos dedos en garra, por compromiso básicamente de la piel, con obviamente el riesgo sobre las metacarpofalángeas como acá, de úlceras. Son pacientes que tienen básicamente la piel se atrofia, se endura, pierde su vascularización y se daña fácilmente. Entonces, en los sitios de prominencia ósea, el codo y demás, pasa a ulceraciones con infecciones, a veces hacen osteomielitis porque la falange está ahí abajo, como esta paciente mía. Y vemos también la área de hiperpigmentación, había tenido en esa metacarpofalángica una úlcera, hubo que hacer una toilette, ¿sí? Así que no es fácil el manejo de estos pacientes y no responden, les digo la verdad, a poco y nada. ¿Estamos?
Acá vemos el compromiso gastrointestinal, entre el 50 al 90, con una severidad del 8, pero que tiene también cuando se compromete alta mortalidad. Y la disfunción es temprana. Así como hablamos del reinóilo vascular, la disfunción es temprana, muy temprana. ¿Cuál es la causa? Si hay compromiso de la vasa, vasorum, de los plexos que inervan el esófago y eso trae alteración de la motilidad, no se sabe. Es una cosa que se supone, básicamente. Fíjense la afección, lo que vamos a mirar más es el esófago en el 70 al 90%, en enorme medida el estómago, el intestino grueso. Puede haber disfunción de esfínter, yo tengo pacientes con incontinencia rectal. Hay otro tema, el delgado pierde movilidad y las bacterias empiezan a acumular y generan sobrecrecimiento bacteriano. Esto da mala absorción, cuadro a veces de diarrea y constipación. Hay una gastroparesia, el estómago se vacía menos y el esófago básicamente es lo más afectado. Los pacientes tienen mucho compromiso del esófago, sobre todo el tercio medio inferior, sobre todo en las ondas, en la peristalsis y también en el esfínter esofágico inferior. Otra de las características, parte de los trastornos del medio, acuérdense que el superior es estriado. Estriado afectado, hay que suponer que tiene una overlap o superposición con una dermatomiositis, pero si no, es el músculo liso lo afectado. Y básicamente lo que vemos es en el esófago la hipotensión del esfínter esofágico inferior, o sea, la afección de las ondas peristálticas con hipo o aperistalsis del cuerpo y el tercio inferior, o la hipotensión del esfínter esofágico inferior, es una de las características que vamos a ver, sobre todo en los estudios de manometría esofágica. ¿Está claro? Vamos a ir pasando así. Ahí es un estudio que nosotros hicimos, le decía de la piel, esto lo presentamos en Roma con la gente de Británico, con la doctora Salis y la doctora Rosita Ramos, y veíamos que aquello que tenía Ronan, el Ronan es un score de compromiso de piel, o sea, cuando tengo más Ronan tengo mayor piel, o sea, las formas difusas tenían mayor compromiso orgánico, mayor compromiso esofágico, me daba una P significativa. Eran poquitos pacientes, eran en total 18, etc. Pero bueno, fue un intento, digamos, de estudio de estos pacientes y muchas complicaciones. Fíjense, este es un paciente que me enviaron a mí, que había bajado de peso, tenía edema de miembros inferiores y era un overlap escleropoli. Y fíjense lo que tiene acá, no sé si se dan cuenta, ¿qué es esto? Una de las complicaciones es la neumatosis, se perfora y parece aire en la pared del intestino. Después del tratamiento, el paciente no tuvo así de que le resecara el intestino, anduvo muy bien con tratamiento antibiótico, reposo y estuvo con alimentación parenteral y aparte hizo cama hiperbárica, zafó, digámoslo así. El paciente me lo derivó otra colega. O sea, las complicaciones son severas a veces. Eso se lo muestro porque es anecdótico, pero para que vean. Pero básicamente el esófago, comprometido por eso inhibidores de la bomba, tienen reflujo, elevación de la cama, todo lo que ustedes más o menos saben, básicamente, y algún gastroquinético, y bueno, y a rezar, porque ¿qué otra cosa hacemos? ¿No? Es muy complejo, manejo del tubo digestivo. El compromiso... ¿Una pregunta? Sí. Al inicio, o sea, si se logra diagnóstico temprano, entonces Sí. se le estudia esófago, la parte pulmonar y algo más. Haces el ecocardio, Doppler cardíaco, le pedís una tomografía de toda alta resolución corte fino, si podés una DLCO, si tenés, con volúmenes pulmonares para ver cómo está, y le pedís, si pudieras, una manometría, placa de manos, de pie, un laboratorio completo, y lo vas viendo. Sí. Estamos, si hay compromiso de esófago, podrían haber inhibidores de la bomba, lo controlás. Es un tratamiento sintomático, ¿no? Claramente, el esófago. No le va a cambiar digamos, la cosa, porque vos no estás modificando nada. A ver, no hay un tratamiento, porque esto hay que decirlo, no es que yo le dejo una medicación que le mejoran, pongámosle, la circulación de la vasa vasorum, de los plexos, y eso hace que no pierda, no tenemos eso. Pero bueno, y las complicaciones, el Barrett, el reflujo también, si cuando es tan importante, trae inflamación y trae un compromiso inicial pulmonar secundario al reflujo, que ellos se los puso. O sea, uno puede tomar prevenciones, evitar que esa afección traiga daño, pero bueno, a veces se pone muy, muy complejo en estos pacientes cuando deja de funcionar totalmente y tienen millones de complicaciones, etc. ¿Sí? Bien. Sí. Compromiso vascular, vamos a hablar de úlcera, hipertensión arterial pulmonar y de crisis renal. Pero acuérdense que acá también entra
el Raynaud. Esto son las úlceras digitales. ¿Qué pasa en los vasos de los esclerónicos? Esto está muy bueno el gráfico, me parece, ¿no? Es decir, esto es normal. ¿Qué pasa? Pasan varias cosas. Este es el problema. Por un lado, aumenta el tono vascular. Se ha visto que hay una vasoconstricción permanente. Hay una hipertrofia de la capa muscular de las arteriolas. Están hipertrofiadas. Entonces, la capa muscular hipertrofiada. Se dice que la adventicia, si se acuerdan, la capa de las arteriolas, hay fibrosis periadventicial. Mayor tono, mayor número de células musculares. Hay como un estado de mayor proliferación de la muscular, de las arteriolas. Otra cosa que ocurre adentro, eso que recubre como si fuera un laqueado los vasos, que es el endotelio, está dañado, entonces puede haber mayor agregación plaquetaria, trombos in situ, entonces esa microangiopatía, entonces yo tengo un vaso más chico porque tengo el tono simpático aumentado, tengo menor luz porque tengo una hipertrofia de la muscular y a su vez puedo tener trombos in situ porque tengo dañado esa capa que tiene una protección para que no se adhieran las plaquetas y los factores de coagulación, que es el endotelio. ¿Se entiende? Entonces es una cosa compleja, por eso yo uso desde bloqueantes, alfa bloqueantes, voy a usar aspirina, digamos, para evitar la formación de trombos, vasodilatadores para dilatar la pared de esos vasos. Es decir, hay distintos, voy a actuar sobre distintos mecanismos cuando lo trate, ¿no? Puntualmente. Básicamente lo que estamos viendo acá son las úlceras se pueden producir por daño directo del vaso. Puede ser por traumas en los codos, porque esa piel no tiene vasos, está atrofiada, está esclerotrófica, está infiltrada por fibrosis, se ha perdido la vasculatura y se lastima, se lesiona muy fácil, y tener algunas veces asociado a algunos otros factores trombofílicos, que bueno, eso es más raro. Pero básicamente uno es la lesión, la que aparece en el pulpejo de un dedo, eso es bien vascular, el dedo, el vaso está afectado por todo lo que dije. O bien en los codos, en algunas superficies, como vamos a ver acá, que a veces por el trauma repetido hace que esa piel se lesione y se lastime en forma secundaria. Y otra causa que entra a veces también ahí son la presencia de calcio, ese calcio distrófico, esa calcificación distrófica por injuria, que a veces también genera lesión de la piel y úlceras. ¿Estamos? O sea, y esto hace que un mecanismo funcione y otro no. Yo lo de vasodilatadores, pero si es la piel y demás, localmente mucho la vasodilatación no le va a ayudar. Por eso es tan difícil clasificar a las úlceras y que tengan respuestas a los tratamientos indicados, ¿sí? Básicamente. Este es otro trabajo, creo que nuestro, el que estoy mostrando acá, básicamente en lo cual vemos cómo el patrón tardío, mayor daño vascular en la micro, tenía mayor asociación con úlceras digitales, mayor difusión, una tendencia a mayor disfunción, y los hombres, que esto es otra cosa cierta, que si bien es más frecuente en hombres que en mujeres el esclero, como todas las nuestras, los hombres suelen tener cuadros más severos o de afectación severas. Acá vemos un poquito de ejemplos de lo que es de la interferencia proximal distal a la interferencia proximal. Vamos a ver esto, ahí vemos área de cicatriz, vemos una pequeña lesión de úlcera periunguial, vemos lo que le pasa a los dedos a esta gente, ¿no? Tiene un pseudoclavino, no sé si saben lo que es, pero es ese dedo como si viera la uña en vidrio de reloj, pero que no es por eso, sino porque se va perdiendo sustancia, se va infartando el tejido, la piel, entonces se va achicando el dedo, ¿no? Y queda la uña con esa forma, se llama pseudoclavino, Acá vemos otra, esta se la cuento, este es un paciente nuestro que se murió en forma temprana, una forma difusa, fíjense las úlceras, no había manera de tratársela, y esta es una paciente que hizo una lesión de pequeños vasos del pie, pleno enero 40 grados, una forma difusa, un antiesclero 70, que también tenía compromiso severo del tubo digestivo alto y bajo, con fibrosis pulmonar, con úlcera, estaba en tratamiento con Bosentan, aspirina, y antiagregada, y yo decidí pasarle análogo de prostaglandina endovenosa. Y más o menos zafó de que no se le amputara o se tuviera que amputar el dedo. Es decir, muy difícil para los pacientes y el manejo también es complejo. Otra cosa que no debemos olvidarnos cuando hablamos de úlcera vascular es que a veces pueden tener compromiso de grandes vasos. ¿Qué está pasando ahí? Eso es una arteriografía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta?
permeabilidad. ¿Y de qué? Ahí algo no se estaba coloreando, no estaba pasando contraste. Claro, como que el arco está ahí colapsado. Más que el arco, está bien, pero lo que estás viendo ahí es la cubital. O sea, Claro, pueden tener un compromiso macrovascular. Esto es otra cosa. Por eso cuando uno tiene úlcera hay que hacer un Doppler bien hecho, con gente capacitada que mire a ver cómo están los grandes vasos también, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo y vimos más o menos una frecuencia de la cubital del 32%, ¿no? Y radial del 16%, o sea que habían un porcentaje de pacientes que tenían compromiso vascular. Lo que no vimos es asociación con úlceras, o sea, no es que el que tenía mayor compromiso de grandes vasos tenía con úlceras. Pero bueno, es interesante básicamente analizar todos estos casos para tener presente que si bien el daño es microvascular, también puede tener compromiso de grandes vasos. ¿Sí? O sea, úlceras digitales es altamente frecuente, decíamos de 40-50% se da, tienen mucha recurrencia, traen mucha discapacidad y obviamente tienen infecciones y discapacitan mucho por lo que producen, sobre todo en las manos, ¿no? Básicamente, como veíamos ahí, ¿se entiende? La otra enfermedad, y que se acuerdan que es la hipertensión arterial pulmonar, una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes, es una de las cosas que uno tiene que llegar temprano. El mecanismo, básicamente, lo van a leer en cualquier libro, la disfunción del endotelio, el incremento de todo lo que son los vasos constrictores, sobre todo de las endotelinas, por eso muchos de los tratamientos que hoy por hoy se efectúan en estos pacientes bloqueantes las endotelinas, y un poco lo que yo les mostraba en esa vasculatura, aumento del remodo, del tono vascular, remodo de la pared de los vasos, hace que aumente la resistencia vascular periférica. Si yo llego, por ejemplo, en este estadio donde tengo el arco de la pulmonar tendido, donde veo vasos chicos, porque el daño se produce en los pequeños vasos. No sé si ustedes entienden más o menos qué pasa en la hipertensión pulmonar. ¿Les dieron algo de eso o no? No vieron nada. Mutis por el foro. ¿Qué pasó? Ahí está. El tema es así, los vasos son chiquitos, la cañería viene de grande a chico, la cañería chica, menor a 500 micras, se va tapando, se va obstruyendo por esta vasculatura. Entonces, ¿qué pasa? Va cargando la presión, a ver si me siguen, a la cañería grande, que es la arteria pulmonar. Entonces esa presión se transmite a los grandes vasos, y eso es el corazón. ¿Está bien? Entonces, el daño que se da en el pulmón, fíjense acá, ve cómo los vasos siempre se ven los de abajo más grandes, y acá pierde, digamos, aparece la interlobal derecha aumentada, el arco de la pulmonar tendida. Cuando yo llego acá es tarde, o llego acá, por ejemplo, que tengo una bloqueo de rama derecha, o tengo una P pulmonar, tengo una sobrecarga auricular derecha, o ya tengo bloqueo de rama derecha y tengo sobrecarga del ventrículo derecho, con esta R alta, ya estamos básicamente tarde, porque ya hay daño de la presión sobre el corazón. Por eso el diagnóstico debe ser temprano y por eso uno pide una ecografía, un Doppler cardíaco para tratar de estimar los indicadores, que ahora vamos a ver cómo se define hipertensión, para que tengan el concepto, que no es el valor del eco, sino que habría que hacer un cateterismo. Pero para definirla es una presión, es una hipertensión precapilar, o sea, habría que hacer un cateteo. Yo sospecho que tiene hipertensión pulmonar, la pido un Doppler, ahora le digo a qué cosas del Doppler miramos. Uno tiene que medir la presión media mayor a 25 y una menor o igual de la presión, no sé si se acuerdan, clavaje o Weich, ¿está bien? Entonces, fíjense que en esto hay un grupo grande, está la hipertensión arterial pulmonar como tal, la debida puede ser el compromiso pulmonar, el tromboembolismo crónico y otros mecanismos multifactoriales. Por eso a los pacientes se les pide, si vos tenés sospecha, le hacen un algoritmo para TEP, etcétera, ¿no? Pero este es una hipertensión arterial pulmonar, es bien precapilar. Por eso la definición, uno tiene que hacer screening para luego, si tiene sospecha, ¿se entiende?, hacer el cateterismo, y eso me confirma. Y es importante porque le va a dar tratamiento y le va a evitar que se muera pronto, tiene una mortalidad alta, ¿está claro? ¿A quién puedo ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿en qué personas yo puedo? En las formas limitadas, en la presencia del anticuerpo anticentrómero, cuando uno ve también una DLCO muy baja, ¿no? No tengo nada en el pulmón está bien, la DLCO, la prueba de difusión de monóxido de carbono viene muy baja, ¿qué tiene? Si el pulmón está bien, estará en los vasos y ahí sospecho. Bueno, algunos son anticuerpos, esto no se hacen. Acá nosotros el anti-RNP, y sobre todo, fíjese esto, la disminución de la DLCO.
paciente que tiene DLCO de 55, la normal es arriba de 80, pero tengo un pulmón normal, le pido una tomografía, está bien, ese paciente probablemente tenga daño, no del parénquima, ¿se entiende?, sino del vaso, y ahí uno también sospecha, básicamente. Por eso la importancia acá también de los anticuerpos para el seguimiento. Acá vemos un poco la prevalencia en algunas cortes, el 13, el 8, el 12, definida por cateterismo. Y esto es lo que vemos un poco en el Doppler. Lo que le pedimos es básicamente, hay varios signos, chicos, yo no voy a pretender que ustedes se conozcan los signos ecocardiográficos cuando uno los conoce, pero tampoco es el experto. Sí que sepan que lo que se mide es la velocidad de regurgitación tricuspidia, y que una velocidad de regurgitación tricuspidia básicamente mayor de 3 metros segundo es básicamente sospecha alta. Entre 2 y 3, 2 y 5 y 3, si hay disnea o si tienen otro síntoma, uno ese paciente, después depende de cada centro, le hace cateterismo o no. ¿Está bien? Pero el cribado, uno no tiene que esperar que el paciente le falte el aire, tiene que escrinearlo 1 o 2 veces, depende, digamos, para ver con eco si puede tener una hipertensión. Y aquí hay algunos de los signos básicamente que se mide, fíjese la velocidad. En otra guía está la guía europea, esta es la otra francesa, donde, fíjense, más de 2, básicamente 2.9 o 3, o mayor sea de 3 o 3.4 de metro segundo en la regurgitación, arriba de 3 uno tiene una alta sospecha. Y uno ese paciente, ¿qué hacemos? Le hacemos cateterismo para comprobar, evidentemente, si tiene hipertensión arterial pulmonar o no. ¿Se entiende más o menos? Si hay que hacer un Doppler. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo llego en el clase funcional 4 y el paciente tiene menor sobrevida. Por eso es importante llegar antes. Si llego tarde, voy a llegar con la disfunción del ventrículo derecho. ¿Se entiende? Entonces, paciente hay que seguirlo, hay que hacerle los ecos y hay que escrinearlo. Y mandarlo, si uno tiene un equipo, si le pido el eco y a su vez que lo evalúe. ¿Por qué? Porque puede haber signos indirectos ecocardiográficos si a veces el paciente no tiene una insuficiencia tricuspidia que me permita valorar la velocidad de regurgitación. Entonces tengo que ver si tiene otras cosas, el colapso inspiratorio, el área de la aurícula derecha, si hay un montón de signos, y es muy importante que el ecografista esté entrenado, y tenga un ojo y una mano bien entrenada para mirarme todos los parámetros ecocardiográficos, a veces cuando yo no puedo medir la velocidad de regurgitación. Si la puedo medir es, bueno, tengo 2.5, 3, tiene disnea, no, bueno, voy mirando, tiene una DLCO baja, no tiene nada en pulmón, tiene 2.5, 2.8, no tiene 3, bueno, ese paciente seguramente habrá que hacer un cateterismo. En general, lo que yo le recomiendo es paciente que tiene que verlo el equipo de gastro, por eso es multidisciplinario, el equipo de hipertensión pulmonar, el equipo de neumo que hace intersticio. Y eso te asegura o no se asegura que el paciente esté bien tratado y bien, que tenga un manejo adecuado. ¿Me van siguiendo más o menos? Está pesado, ¿no? No tuvieron clases tan largas como estas, ¿no? Se ríen. Bueno. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, lo sé, con gusto te contesto. Sí, no sé si es tan de interno, tal vez más de semio, no sé. Hipertensión pulmonar versus hipertensión arterial pulmonar. Arterial, claro. Lo que pasa es que vos tenés que evaluar que sea hipertensión. Vos tenés hipertensión pulmonar, por ejemplo, en un paciente que tiene un tromboembolismo de pulmón, o puedes tener hipertensión pulmonar con una WAGE por ahí de arriba de 15 si tenés insuficiencia cardíaca izquierda. Y para agregarte más, ya que lo preguntas, ¿quién lo preguntó? No sé quién está. Muy buena la pregunta. Estefanía. ¿Cómo? Claro. Estefanía. Estefanía, ¿sabés qué pasa? Vos podés tener, y puede tener ambas, porque estos pacientes pueden tener disfunción izquierda y derecha, y ahí peor todavía. Por eso, es decir, lo que estamos hablando de acá cuando es la hipertensión arterial pura, arterial pulmonar, dentro de la hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Sí, y cuando, por ejemplo, si se afecta el intersticio, ¿qué es hipertensión pulmonar? No sé cómo diferenciarlas. Bien, bueno, fíjate que cuando hicimos la clasificación, voy a volver, pero no arme lío con todas estas diapositivas de MER, pero fíjate que debido al grupo 3, que es por el pulmón, te da igual que esto. Y ahí empezás a ver, porque muchos pacientes tienen ambas cosas, depende. En general por eso te digo, es muy difícil. Por eso estos pacientes suelen tener intersticio y a veces tienen compromiso dual, no lo más frecuente. Tienen compromiso vascular y compromiso parenquimatoso. Ambos elevan la presión. ¿Me explico? Entonces, sí. Y los parámetros te van a dar precapilar. Mira, acá tenés el 3, ves, y la hipertensión debida a compromiso vascular.
te dan los mismos parámetros. Es ¿cómo lo diferencias? Y ahí verás, grado de compromiso, a veces, creo que Rossi tiene un software donde verás, si tiene un pulmón, intersticio pulmonar, menos de un 20, un 15% del pulmón tomado, probablemente sea predominantemente vascular, que generalmente cuando está muy comprometido más el vaso que el parénquima, que está como causa de la hipertensión, cuando son ambas, son pacientes que por ahí se benefician. Ahora, si vos tenés solo el pulmón que está generando esto, por más que le dé vasodilatador, antiendotelina, minga. Si el parénquima está destruyéndolo, hay destrucción de parénquima por fibrosis y no hay vasos. ¿Me explico? Entonces, ¿a dónde vas a actuar? Una pregunta interesante. Por eso que el pronóstico, y he aquí la otra cosa, el pronóstico de los pacientes esclerodérmicos con hipertensión le va mucho peor que a los hipertensos idiopáticos. Aquellos que tienen hipertensión idiopática no esclerodérmica. Le va para la mona. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no tienen un compromiso vascular puro, tienen algo de pulmón. Y a veces ambos. Y ahí dice, ¿le doy o no le doy vasodilatadores? Trato el pulmón, ¿y qué pasa con lo vascular? Nos ha pasado. Y a veces responde, y a veces se le dan las dos cosas. Están con, no sé, tengo una paciente, por ejemplo, que tiene muy poco compromiso de piel, pero que tiene compromiso dual. Y está, en este momento tiene un cuadro fibrosante pulmonar, está recibiendo nintedanib, ¿sí? Porque no respondió, creo que a Ritupsi, recibió a Mico y después Ritupsi, o no, Mico, y le dieron nintedanib, junto con Bosentan, por ejemplo. Porque tiene un compromiso, es decir, esta cosa dual se puede dar. Y es de aquí que la respuesta no es lo mismo en un arterial pulmonar idiopático, no tiene esclero, porque tiene una hipertensión arterial idiopática, que son básicamente en general, ¿me explico? Es decir, ese paciente responde mucho mejor, porque solo tiene el vaso, vos le tratás de dilatar los vasos y no tiene problema en el tejido o en el parénquima pulmonar. ¿Me siguen? Sí. Bien. Buena pregunta, Estefanía. Bueno, pasando a otro, espero no aburrirlo, es muy largo esto. Crisis renal esclerodérmica, la prevalencia es muy baja, pero tienen alta mortalidad. Y les va muy mal en general. Más de 50 van a diálisis. Y de esos 50 quedan en diálisis crónica el 80%. O sea que Dios nos ayude. Hay una forma de clasificación que son las formas hipertensivas. Acá está el consenso de Stinner, hay dos. Yo no les voy a meter en esto. Pero básicamente, ¿cuándo sospecho? Se los voy a resumir así. Cuando el paciente que no es hipertenso, que se sube la presión, tiene más de 150-80 y tiene compromiso renal, o sea, tiene proteinuria, bajó aumentó su creatinina y tiene hipertensión, un esclerodermia, tengo que sospechar que pueda tener una crisis renal. Y aparte de eso, veo si tiene o no alteraciones en la analítica, en lo que es el hemograma, porque muchos de estos pacientes hacen lo que se llama una microangiopatía trombótica, lo van a ver como mal. ¿Por qué? Porque hacen un daño vascular con presencia de trombos, esto altera, digamos, y rompe los glóbulos rojos, entonces en un froti vamos a ver los famosos esquistocitos, ¿bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Esa deformidad que adquiere por la microangiopatía trombótica, es decir, y tiene dos mecanismos entonces. Uno es la injuria del endotelio de las arteriolas, arcuatas, arciformes, interlobares del pulmón, malas intraglomerulares, se reduce la luz, hacen eso que decíamos vascular, algunos llaman Raynaud intrarrenal y algunos nefrólogos hablan de un verdadero, como si esto se comportara como una verdadera estenosis renal bilateral, como si se cortó el chorro de sangre por adentro y eso que desencadena el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. No llega a sangre, activa el justa glomerular y hay una hiperreninemia con hipertensión, pero terrible. Aparte de eso, en algunos, no en todos, hay un grado de es decir, se forman trombos en los vasos, esto va generando la ruptura de esos glóbulos rojos y demás, bajan las plaquetas, hay una plaquetopenia, y esto genera como un cuadro de hemólisis, se llama anemia hemolítica microangiopática por destrucción de los glóbulos rojos por daño de los pequeños vasos. ¿Está claro? Se llama MAT. Es decir, son los dos mecanismos que tiene esta enfermedad. Y hay una forma normotensiva, que es aquella que yo le digo, donde tienen daño renal y mucho anemia hemolítica, mucha MAT, microangiopatía trombótica, más que hipertensión. Suele tener una versión más leve, no tan alta, y esto también va acompañado, obviamente, del deterioro de la función renal. Estos pacientes, si es una rápida hipertensión, lo que vamos a hacer
obviamente es tratarlos con IECA. Generalmente lo que se pide es el captopril, que tiene una vida media más corta y tiene un rango de dosis muy alto, o sea que uno puede ir titulando y tratar de bajar en un 15 a 20%. Estos pacientes, si le pedimos renina, tienen una renina en general muy alta, y bueno, pacientes que a lo mejor van a querer diálisis, manejo, porque hacen con toda esta retención de sodio y demás, entra en insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón. Estos pacientes generalmente se los maneja en terapia, se trata de bajar con IECA, a veces requieren nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, bueno, tratamientos para bajar un poco y mejorar la sobrecarga, y generalmente terminan con diálisis, terapia de reemplazo, ¿no? Básicamente, y también a veces si hay mucha hemato microangiopatía trombótica se le hace plasmaféresis. También es la otra cosa, plasmaféresis, IECA y manejo de un cuadro que realmente es manejo muchas veces de UTI. ¿En qué pacientes uno tiene que tener en cuenta? Pacientes difusos, piel, paciente que se quema, se afecta la piel de forma rápida, en 6 meses se quedó duro, ese paciente tiene un alto riesgo. El uso de corticoides asociados, sobre todo hay un trabajo de Virginia Steen que habla de 15 miligramos o más de corticoides, por eso hay que tratar de usar lo menos posible en los escleros, y no hay justificación por qué usar altos, hoy por hoy, ¿sí? Porque actúan sobre la síntesis de prostaglandina, que es un vasodilatador, entonces eso también puede desencadenar la crisis renal. El rápido compromiso cutáneo, y hay un anticuerpo que nosotros no lo medimos y que es difícil porque hay que mandarlos a medir, que es el anti-RNA polimerasa 3. No tienen un patrón en el ANA o en los anticuerpos antinucleares específicos. En general lo sospechamos cuando hay un patrón nucleolar, o a veces un homogéneo que no es ni anti-SMI, ni anti-DNA, ni anti-esclerosis-70, también sospechamos, o cuando hay un moteado fino con todo el resto de los ENA negativos, sospechamos que puede tener una anti-RNA polimerasa. Una forma difusa, con un homogéneo o un moteado fino, con todo el resto de los anticuerpos específicos negativos, uno sospecha, y a veces si podemos, los mandamos, por ejemplo, al Instituto Lanari, donde nos miden el anti-RNA polimerasa. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado porque hay que estar muy atento, hay que tomarles la presión 2 veces por semana, darles consejos, que eviten tomar corticoides, que se controlen, etc. ¿Estamos? Son pacientes que hay que hacer un monitoreo, son pacientes de mayor riesgo. ¿Está bien? Y tratamiento, yo no se los puse, porque se los puse al final, pero básicamente es un manejo internista y de UTI. Básicamente terapias generalmente terminan en terapia. Tiene una anemia hemolítica microangiopática, hay que hacerle plasmaféresis, hay que mandarlo a terapia. Si tiene una hipertensión severa, o tiene una encefalopatía hipertensiva, o están con algún otro cuadro secundario, hay que mandarlos también a que le bajen la TA. Generalmente se dejan IECAS, a veces terminan, ya le dije, más del 50% en diálisis, y más del 80% de esos que van a diálisis, la mayoría quedan en diálisis crónica. Y después será el tema de los trasplantes, hay que verlo. En pacientes con mayor edad les va peor. Recuerden que pacientes que hacen una crisis renal y tiene mucha edad es un paciente factor de mal pronóstico y probablemente termina en diálisis crónica. Compromiso cardíaco, como le decía, también trae fibrosis miocárdica. En general, pacientes con formas difusas tienen mayor compromiso miocárdico, será entre el 15 al 35%. Paciente que yo tuve con una forma difusa, lo que hizo es hacer fibrosar en las vejicias, en arritmias. Entonces a veces terminan con marcapasos, como mi paciente, tenía palpitaciones y en un momento dado, creo que hizo un bloqueo AB de segundo o tercer grado, terminó con un marcapaso, es decir, fibrosan distintas estructuras del corazón. Es muy difícil valorarlo, chicos. A veces lo que uno ve en la eco es más difícil, a veces con una resonancia, con un software especial uno puede ver la fibrosis miocárdica, pero hay que tener un software adecuado con un personal entrenado, que eso hay en muy pocos lugares. Un poco la fisiopatología no se sabe del todo, hay dos cosas. Uno es la fibrosis miocárdica, compromiso vascular del miocardio, con fibrosis miocárdica, y otra cosa es que puede llevar a pericarditis, arritmia, disfunción, sobre todo la disfunción diastólica. Muchas veces le pedimos la eco y vemos esa difusión diastólica que se debe en gente joven con esclero, probablemente tenga que ver con el compromiso miocardio. Otra cosa es la miocarditis, la inflamación del miocardio. A veces en pacientes que tengamos, supongamos, un esclero con una polimiositis y eleve la ACK, ojo que no esté haciendo una miocarditis, no solamente
comprometiendo el músculo cardíaco, porque ese paciente se va a beneficiar con inmunosupresión, porque se mueren, hacen taquiarritmias o hace una arritmia ventricular y termina muriéndose. Son casos muy puntuales, pero en general lo que produce es ese compromiso de la microcirculación con fibrosis del miocardio. Va perdiendo la movilidad, por eso siempre uno le controla a ver cómo está la fe y la fracción de eyección, etc. También. Por eso es importante el eco, no solamente por la hipertensión, sino también cómo está funcionando el corazón en general. Y muchas veces nosotros tenemos la sospecha ante la disfunción diastólica de pacientes jóvenes que no tengan compromiso miocárdico. Ahí uno podría pedir una reso, ver el miocardio con un software. No se hace rutina, pues es muy caro, hay que tener gente entrenada. En algunos lugares sí se hace como otra herramienta. El electro es importante, acá lo vemos, el eco, lo que pedimos. Ver cómo está el SPECT, si sospechamos que tiene enfermedad coronaria, y vemos que la reso es una buena estudio para evaluar el tamaño de las cavidades, la fibrosis y la perfusión miocárdica. ¿Está? ¿Me siguen más o menos? Por eso el eco lo pedimos siempre, el electro, y muchas veces lo que hacíamos nosotros con los pacientes en ese flujo de mandarlo al neumonólogo, al gastroenterólogo, lo mandamos al cardiólogo. Son las formas difusas donde sospechamos que podía tener daño miocárdico para que sea evaluado en forma seguida. La otra cosa que se muere es el compromiso del intersticio pulmonar, que es otro problema, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿en qué pacientes voy a sobre todo se da en forma temprana, del primer al quinto año del comienzo de la enfermedad, y el anticuerpo que vamos a medir, que se mide, es el antiesclero 70. Esos pacientes con antiesclero 70, que generalmente se usan de forma difusa, en aquellos pacientes que tienen su capacidad vital forzada va disminuyendo, un 10, un 15% año a año, o que tiene una capacidad vital forzada baja, que me está midiendo si tiene una capacidad restrictiva o no de flujos. Entonces, en esos pacientes sospecho que pueda tener afección del intersticio. A veces la placa no es muy de ayuda, entonces uno en estos pacientes obviamente le pide una tomografía de tórax de alta resolución, corte fino y mirados por el experto, ¿no? También. Ahí habla del 20%, la realidad es que nosotros no tenemos un software que me permita medirlo, pero hay lugares donde hay equipos donde me dice tiene más del 20 de fibrosis, y bueno, ese paciente sobre todo porque es el que se va a beneficiar con tratamiento. Acá vemos otro paciente, el mismo que les hablaba del marcapaso y las úlceras, paciente que estuvo con Bosentan, recibió, si mal no recuerdo, ciclo y después azatioprina, y terminó haciendo una fibrosis tipo un patrón UIP, que no es lo más frecuente, y tenía un nódulo de sílice. Él, en su interrogatorio, fíjense que a veces la exposición a ciertos tóxicos generan peor pronósticos en estos pacientes o traen mayores complicaciones. Este es un caso de medida, miramos el nódulo de sílice pulmonar. Encontramos con esto. Había trabajado en una arenera en una oficina, él no estaba, digamos, tanto en contacto, pero bueno, tenía una silicosis pulmonar en contexto, obviamente, un compromiso intersticial, una forma difusa, y tenía este chico, se murió a los 41 o 42 años, a los 4 años del diagnóstico, ni bien vino, se hizo el diagnóstico, ya tuvo compromiso de la microcirculación con ese depante tardío desde inicio, porque esto es lo que vemos, o sea, no hubo esa fase latente que ustedes veían, por eso hay un porcentaje que tiene rápidamente progresivo, donde uno inicia de golpe, de los que peor les va, ¿no? Y se terminó muriendo, obviamente, creo que hizo una insuficiencia cardíaca, porque aparte tenía ya daño miocardio, tenía una FEI baja, una disfunción derecha e izquierda, con hipertensión pulmonar secundaria, y con este compromiso pulmonar, yo no me acuerdo, pero tenía una capacidad vital forzada de algo de 30%, fíjense. Bien. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo llegan estos pacientes al reumatólogo? Porque... Qué buena pregunta. Mira, y a veces llegan tardes. Acá no hay una estadística básicamente de cuán tarde nos llega. Yo no la conozco, en Argentina por lo menos no. Hay más conciencia y en general uno logra que ahora lleguen antes. En un momento, por ejemplo, en la artritis reumatoidea llegaban al año y medio, ahora se achicó esa brecha, meses. Porque vos tenés una ventana de oportunidad de tratarlo, de identificarlo y de darle por lo menos intentar, digo así, darles una mejor calidad o darle una mejor opción terapéutica y digamos, cubrir las complicaciones que puedan tener. No siempre le mejoramos. Hay pacientes que, como este muchacho que tuvo todo, vino de inicio, lo hice el diagnóstico yo, ni bien inició la enfermedad. Tenía Puffy Fingers, reinó ese de patent tardío, se lo estudió, se lo siguió. Él era impecable, era
el paciente perfecto porque cumplía rajatablas con todo. Igual se murió a los 4 años. Recibió ciclo, recibió Santan, tuvo tratamiento cardiológico, lo vieron neumonólogo, lo vio cardiólogo, lo vio nuestro equipo. Yo pedí interconsultas fuera del país también. En su momento inicialmente creo que le dimos de penicilamina para la piel, después metotrexate estaba para la piel, recibió ciclo, recibió azatioprina por su pulmón, e igual se murió. Hay muchos pacientes que es tan grave la enfermedad y tan severa que por más que los trate y los agarres a tiempo, como en este caso, se mueren. Son unas formas rápidamente progresivas. Hay una forma que empieza piel, órgano, todo, fibrosis pulmonar, miocárdica, son pacientes que... Y la pregunta que yo me hice en este chico, porque me generó un pibe joven, de 41 años, es si uno le podría haber ofrecido el trasplante de células de stem cells, hacerle ahí unos protocolos de stem cell donde se hace como un recambio, ¿no? Es decir, se los irradia, se le hace tratamiento de inmunosupresión, se los inmunosuprime totalmente y luego, si este paciente podría haber sido un candidato. Acá no había nada de eso, en Europa y en Estados Unidos hubo 3 trials, donde, entre otras cosas, la parte de la piel les mejora el pulmón. Tal vez eso podría haber sido una opción en estos pacientes donde lo vemos que progresan al año y pico, donde empiezan a tener estas cosas y uno no debiera ofrecerle algo de eso. De hecho, está como tratamiento de opción en la guía, en las guías del 16. Me quedé sin saliva, estoy con una serostomía, tengo un Sjögren severo. Se pone el stem cell como otra terapia en los casos de compromiso intersticial pulmonar. Sí. No, mi pregunta apuntaba más porque, por ejemplo, la mayoría de las personas comunes no saben qué es un reumatólogo, qué hace. Entonces se van al médico de familia porque la mano está rara o, no sé, pasa algo. Y se van derivando a los pacientes. Sí, en general eso ha cambiado un poco. Ahora los médicos están un poco más informados. Lo que sería interesante es saber, hay que hacer un estudio, al menos en Argentina, de cuánto promedio tardan en llegar. Ya te digo, en artritis reumatoidea se hizo y ya tardaban 1 año y medio, 13 meses, una cosa así, y eso se achicó, no me acuerdo en cuánto, pero hay una estadística. Habría que hacerlo, muy interesante, no lo sé. Nosotros lo que veíamos en la práctica nuestra es, venían de todo, venían gente ya tratados con diagnóstico, ojo, esto nos llegaban, porque como somos centro de derivación, venían ya tratados y eran un poco segundas consultas, etcétera. Algunos se hacían el diagnóstico y se lo seguía, pero bueno, habría que hacer una estadística para hablar. O sea, se hace un diagnóstico basado en la clínica y se piden los anticuerpos. Y vos cuando te sospechás que el paciente tiene un Raynaud, por ejemplo, está hablando de algo temprano, hay que hacerle anticuerpos y si realmente vos ves anticuerpo específico, tiene alteración de la microcirculación en la capiloscopía, hay que inmediatamente pedir los estudios, tomografía, eco, del SO, manometría, o porque lo evalúa la gente gastro. Vamos a ver cómo está. ¿Sí? Poco lo que vemos es, cuando los tratamos, en general tiene que ver con lo que yo le decía, el porcentaje de afección y una capacidad vital forzada baja. Ahí te voy a mostrar un esquema que es el de Attles-Wells, que es un neumonólogo inglés, y lo que vemos ahí, él decía, menor del 20 o más del 20 sí que tengo el software, pero si no tengo el software me fijo la capacidad vital. La capacidad vital forzada baja te habla de una enfermedad pulmonar extensa y ese paciente se va a beneficiar al menos para estabilizar el pulmón. Vamos. Queremos sacar de parte el compromiso musculoesquelético. Esto no los voy a entretener, chicos. Puede haber artritis, etcétera, la calcinosis, eso está en los libros y no problem. Los diagnósticos diferenciales son importantes, básicamente se los muestro esto, los síntomas para no aburrirlo, esclerodermiformes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que simulan. Uno, lo que yo le dije primero, la esclerodermia localizada, ojo con eso. Y la otra cosa es, digamos, si hay una distribución atípica. A ver, la esclerodermia nunca respeta los dedos de las manos y del pie. Si yo tengo una piel dura en el antebrazo, en el brazo, pero las manos o los pies están normales, bueno, veamos qué tiene, pero nunca respeta la zona sacra. La zona sacra las compromete siempre. Entonces, fíjense, la asimetría, el respeto a la zona sacra, la ausencia de la esclerodactilia, el compromiso regional que no es en uniforme, sino es en parches, hace pensar que puede haber otras patologías u otras enfermedades que se llaman esclerodermiformes. Entonces uno pide la CAP. Yo tengo anticuerpos negativos, capilaroscopía normal, y tengo alguna de estas cosas, tiene otra cosa, lo veremos. Tiene una fascitis eosinofílica, tiene una porfiria, como tuvimos un paciente, tiene una diabetes, la diabetes está como una ligera esclerodactilia, básicamente, y puede dar una
un diagnóstico de pseudoesclerodermia, ¿no? Básicamente. Entonces, hay que ver todo en su conjunto. Por ejemplo, acá vemos dos cosas. Esta es fíjense la morfea, el signo de la uva, el group sign, signo de la uva, ¿ve? Que tiene la piel tipo naranja y la va como como está como arrugada la piel. ¿Eh? Acá también vemos, es bien localizado. O este caso, hay una forma yo tuve un paciente, no tengo fotos, un paciente del interior, que me lo derivaron que tenía toda la piel dura, escuchen bien lo que digo, esclerodermia generalizada, no esclerosis sistémica, o sea, tenía un endurecimiento de toda la piel sin compromiso orgánico, anticuerpos negativos, eco, TAC, todo adentro negativo, tenía toda la piel dura, tiene una esclerodermia generalizada, existe. Piel dura, toda la piel dura, que anduvo muy bien con metotrexate, le indiqué, lo vieron, yo lo mandé a evaluar al británico, le hicieron biopsia de piel, lo estudiamos, no tuviera linfoma, algo neoplásico, tenía la piel dura, pero adentro tenía no tenía daño microcirculación, no tenía pulmón, no tenía nada, tenía la piel dura, tenía esclerodermia localizada porque solo la piel estaba generalizada, pero no tenía una esclerosis sistémica. Ojo con eso, básicamente. ¿Cómo una persona así no tiene daño en la microvasculatura? Porque son dos enfermedades diferentes. Ahí está el tema. Una cosa es una esclerodermia generalizada, básicamente. Generalizada. Piel. Una cosa es la piel y otra es cuando es piel y lo de adentro. Si vos tenés piel y órganos, ¿sí? Tenés la esclerosis sistémica. Solo piel es una enfermedad de la piel. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y acá lo que vemos es una morfea panesclerótica o panesclerosante que cursan con úlceras en las piernas, la piel, ¿ven? Con endurecimiento, pero que es una forma de una esclerodermia generalizada, pero no sistémica. Espero no confundirlos, pero se lo aclaro porque es importante. Hace unos años me mandaban de Santiago del Estero una mujer que me dice, tengo esclerodermia, pipi. Y bueno, me atendieron en el hospital de clínica, me acuerdo, una dermatóloga, y tenía una morfea generalizada, o sea, tenía una lesión de la piel generalizada, pero no tenía una forma sistémica. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Bueno, no, creo que no. Bueno, la forma de los tratamientos, chicos, los vamos a pasar, pero básicamente es inmunosupresión en el pulmón, podemos usar Ritupsi, que es off-label, ahora está el Nintedanib aprobado para formas fibrosantes, nadie va a preguntar esto, acetoprina o mico, o ciclofosfamida, off-label. Lo que yo le decía en el tubo digestivo, en los diseñadores de la bomba, en la crisis renal los IECA, los sartanes y bueno, todo el tratamiento de soporte, diálisis, lo que uno pueda necesite el paciente, y plasmaféresis también si hay compromiso o signos de microangiopatía trombótica. En el caso de las úlceras, lo único que está aprobado es el Bosentan, es la única droga para prevención de úlceras, después usamos Ilopros, el Prostadil, bloqueantes cálcicos, sildenafil, para el tratamiento y curación de las úlceras y del Raynaud. En la piel no hay mucha cosa, van a ver de penicilamina, tocilizumab, nosotros participamos en un trials que hizo Roche con tocilizumab, que es una antiinterleuquina C que no demostró efectividad, lo mismo Abatacept. Hay trabajos de trasplante stem cell que ahora lo están recomendando también para piel. El imatinib tampoco dio resultado. Y hay un trabajo reciente, yo no lo tengo acá, no lo actualicé en la diapo, pero donde participamos, que es el Romilkibab. Nosotros en nuestro grupo se hizo una publicación, es una antiinterleuquina 13-4, un antifibrótico que mostró mejoría del RONA, que es la forma en que vamos escogiendo a estos pacientes, que bueno, es otra opción que uno podría usar. Aparte, algunos usamos también metotrexate o micofenolato como otra de las opciones. Las artritis usamos meto, se puede usar Leflu, Abatacept, Tosi, tuvimos un paciente con una artritis que era irreductible, no es lo más frecuente, pero también podemos usar tocilizumab. Todos off-label, ¿me entienden? Y después vamos a ver el compromiso cardíaco, no hay trials, es muy difícil, se usan bloqueantes cálcicos y los inmunosupresores son en los casos de miocarditis, cuando hay inflamación muscular, inflamación del miocardio, el paciente puede hacer arritmia severa y morirse. Por eso, si no, en general, para ese daño de la microcirculación, lo que usamos bloqueantes cardíacos, con resultados, por supuesto, dispares. En la hipertensión pulmonar, ahí les puse un resumen de los distintos mecanismos de acción y tratamiento de los pacientes. Nadie le va a preguntar eso, pero lo tienen ahí. El EUSTAR 2016 creó unas guías, fíjense,
el Raynaud. Esto por ahí sí es interesante que lo tengan. El uso de la nifedipina, acá no se comercializa más, yo uso mucho más el silostazol, por ejemplo, se puede usar amlodipina. Inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y el Iropros, que ellos los tienen a disposición, nosotros en general no. Tubo digestivo, inhibidor de la bomba, gastroquinéticos y los antibióticos rotativos, como le decía, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano. Las úlceras, el Iropros, que ellos lo tienen, nosotros por ahí podemos usar el Prostadil, y la prevención con Bosentan. Inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafil. La hipertensión arterial pulmonar, vamos a ver bloqueos de antiendotelina, inhibidor de la fosfodiesterasa 5, tadalafil, por ejemplo, el riociguat, el epoprostenol clase 3-4, que son los prostaglandínicos cuando son cuadros severos, clase emocional 3-4, se usan los endovenosos. La piel y el pulmón usamos básicamente methotrexate en las formas difusas de la piel, la ciclofosfamida en la forma de enfermedad pulmonar intersticial. Acá falta, porque no el 16 fue previo, el nintedanib fue aprobado, tenganlo presente, es un antifibrótico para las formas fibrosantes del pulmón, y el trasplante stem cell acá lo agregan como otra oportunidad muy difícil en nuestro medio. Y en la crisis renal, lo que les decía, monitoreo de los pacientes, sobre todo con glucocorticoides, y ECA, plasmaféresis, y hay también signos de microangiopatía trombótica, como son las formas normotensivas. Bueno, acá un poco lo que hacemos en el seguimiento, que alguien me preguntaba, tubo digestivo, le hacemos una manometría o FEDA. El hidrógeno expirado, magoya, porque eso es un lío, pero para ver si tiene sobrecrecimiento bacteriano, a veces le damos antibióticos en forma rotativa. Para el HAP hacemos el Doppler anual, el DLCO, el DITEC es un estudio, no se los doy porque no es posible por temas regulatorios, pero es una forma de detección, como un programa donde va evaluando, digamos, hace como unos pasos para pedir un eco y para llegar a cateterismo, como una serie de cosas que uno va llenando con datos del paciente y ve si puntúa, ¿no?, para hacer cateterismo pulmonar. Un día, si quiere, después se los envío el trabajo. La EPI, la pulmonar intersticial, con DLCO cada 4 a 6 meses, y la tomografía de alta resolución y el funcional, y lo cardíaco con ecocardioelectro, y también, si tengo disponible, resonancia. Con respecto al tema renal, el monitoreo trisemanal, ver las formas difusas rápidamente progresivas y con la presencia de la RNA polimerasa si tengo para medirlo, y obviamente viendo el sedimento, la proteinurias y el clearance, ¿no?, de creatinina. Y acá lo que estoy viendo básicamente son las otras drogas. Ya el freso no demostró efecto, el rituximab, hay trials, pero hasta ahora nada, igual mismo que el residual. El nintedanib sí, se ha aprobado para fibrosis pulmonar intersticial, formas fibrosantes. El TOSI, que no demostró al menos beneficios. Aquí es uno de los trabajos que nosotros presentamos, el romilgimab, que realmente le decía que una publicación mejoró la piel, sobre todo, en las formas difusas. Y bueno, un poco para ir terminando, perdón que los aburrí, pero básicamente la presentación es muy diferente de una de otra, tiene alta mortalidad, off-label, básicamente. Hay dos tratados, uno el Bosentan, prevención de úlcera, y ahora el nintedanib para la forma fibrosante de enfermedad intersticial. Todo lo que usamos después, nico, meto, ciclo, azatioprina, todo off-label. Sildenafil, lo que antes, todo es, no hay una indicación precisa, eso también les quiero dejar en claro. Y bueno, habrá que ver si aparece la píldora mágica que inhiba todos los mediadores que participan en la enfermedad. Es muy compleja. Bueno, chicos, creo que acá terminamos. Uno de los, creo que últimos congresos, que fue el doctor Barreira, que está ahí, y el grupo, que no sé si lo conocen, yo un poco más joven, la doctora Gómez, que también va a dar clase, Guillermo Bartel, que estaba aquí, fellows nuestros extranjeros, Maite es entrerriana, este chico Bolina, Pedro, estos dos colombianos, Pedro en Colombia y este muchacho está en Chile, este es un ecuatoriano que estuvo con nosotros hace unos años también. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, yo después se las voy a enviar y ustedes las van a mirar y cualquier cosa me mandan un correo electrónico y listo, vamos viendo. Bueno, genial. Por ahora ninguna pregunta porque hay muchas cosas para procesar. Bueno, procesen un poco y cualquier cosa me mandan un correo. Doctor, Gracias, doctor. Muy buena clase. Chicos, perdón las interrupciones, pero bueno, la ¿puedo tecnología es así. preguntarle algo, pero no me mate? Sí. Porque al comienzo hablaba de, tipo, dijo, vamos a dividir las aguas, esclerodermia y esclerosis sistémica, ¿son lo mismo?
Bueno, ahí está. Esclerodermia es una palabra que confunde. Ustedes cuando hablen de esto que yo les expliqué, digan esclerosis sistémica. Esclerodermia es endurecimiento de la piel y puede ser que lo tengas en enfermedades localizadas y no tengas nada dentro. Por eso, la esclerodermia es un término muy vago. Vos cuando hables de esta enfermedad decís esclerosis sistémica. Y vos sabés que estás hablando de esta enfermedad que tiene piel, pulmón, corazón, riñón, pin, 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 pin. Cuando solamente tenés afectado la piel, tenés una morfea, tenés esas lesiones, se llaman esclerodermias localizadas. Una cosa es localizada, significa que está en la piel. Cuando es sistémica, es que esa fibrosis es piel y otros órganos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una pregunta. ¿Eso, esclerosis localizada, sería como una esclerodermia? Es una esclerodermia, pero es solo el compromiso de la piel. Cuando vos estás hablando de lo que yo te expliqué hoy acá, es esclerosis sistémica, porque estás diciendo, es una esclerodermia, pero que tiene afección de todos los órganos. Por eso el término más exacto es esclerosis sistémica. Si yo te hablo de morfea, tengo una esclerodermia, sí que tiene. No, tengo una atrofia acá en la piel o tengo un sector duro, es una esclerodermia localizada en la piel. Pero una cosa es esclerodermia localizada, significa que está en la piel, y otra es sistémica, quiere decir que esto tiene una extensión al resto del conjunto de los órganos. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, espero no confundirlo demasiado, pero es una cosa que parece sencilla. Hay gente que no me la pregunta, la dan por hecho y después creo que después me encuentro con que no lo saben. O a veces hay colegas, ya tiene esclerodermia, ¿por qué no la ves? Y a veces tiene una morfea o tiene, no sé, una lesión de la piel local que eso lo trata generalmente el dermatólogo, ¿sí? La pregunta sería, ¿tiene la piel sola afectada o tiene piel y los órganos internos? ¿Tiene anticuerpos? ¿No tiene anticuerpos? ¿Tiene Raynaud? No, tipo, si un paciente tiene anticuerpos negativos, no tiene Raynaud, es raro, más del 98% de los pacientes tiene Raynaud. No tiene Raynaud, no tiene anticuerpos, no tiene daño adentro, tiene solo la piel y es una esclerodermia localizada, pero no es una sistémica. ¿Está bien? Sí. Bueno, chicos, que descansen. Bueno, gracias, doctor. Gracias, Un abrazo. doctor. Saludos a todos. Gracias. Chau, hasta luego.